El sargento primero Carlos Montilla escuchó el silbido por primera vez a las 02:17 de la madrugada, un sonido tan lejano y débil que parecía brotar del mismísimo horizonte, allá donde la llanura venezolana se funde con la oscuridad absoluta. A las 02:18, el soldado Ramírez ya estaba muerto, con la caja torácica colapsada y todos los huesos de las extremidades pulverizados, mientras aquel silbido continuaba sonando, ahora inquietantemente más distante. No hubo disparos, ni órdenes de alto, ni siquiera el crujido de las botas sobre la maleza que delatara una emboscada enemiga. Solo hubo esa melodía escalofriante y la súbita destrucción de un hombre joven. La noche en el estado Apure no es simplemente oscura, es una entidad física que te envuelve, pesada por la humedad y el olor a tierra mojada mezclado con el combustible de contrabando que impregna la frontera. Nuestro pelotón de la Guardia Nacional Bolivariana llevaba 4 horas inmerso en ese barro pegajoso, avanzando en fila india a través de un sendero de cabras que los contrabandistas utilizaban para mover gasolina hacia Colombia. La visibilidad era prácticamente nula, reducida al cono de luz amarillenta de nuestras linternas tácticas, las cuales apenas lograban cortar la neblina baja que se levantaba tras la lluvia torrencial de la tarde. El silencio en la sabana suele estar lleno de vida, con grillos, ranas y el viento moviendo los pastizales. Pero esa noche el monte estaba mudo, como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración ante la llegada de un depredador mayor. Yo iba en la punta, marcando el paso con el fusil AK-103 pegado al pecho, sintiendo cómo el correaje me rozaba el cuello sudado. Detrás de mí escuchaba la respiración agitada de Ramírez, un muchacho de 22 años que llevaba semanas actuando de forma errática, mirando sobre su hombro como si debiera dinero a la mafia o cargara con un pecado inconfesable. Habíamos parado un momento para revisar el GPS, intentando confirmar si estábamos cerca del punto de extracción de las pimpinas de gasolina, cuando el aire cambió de temperatura bruscamente. Fue un frío seco, antinatural en medio del trópico, que erizó el vello de mis brazos y precedió al sonido que cambiaría nuestras vidas para siempre. Primero fue sutil, una serie de notas musicales en ascenso, do, re, mi, fa, sol, la, si, claras y nítidas, pero con un eco que sugería una distancia de kilómetros. Me detuve en seco, levantando el puño para ordenar silencio total a la unidad. Los 6 hombres detrás de mí se congelaron, las botas hundiéndose en el fango, los ojos muy abiertos buscando amenazas en la negrura impenetrable. El teniente Ochoa, que cerraba la formación, susurró por la radio preguntando si habíamos hecho contacto visual con los contrabandistas, pero yo no podía responder porque mi atención estaba secuestrada por la repetición de esa melodía. ¿Escucharon eso?, preguntó Ramírez, su voz temblando con un pánico que no correspondía a un soldado entrenado. «Está lejos, mi sargento, suena lejos». La afirmación del soldado tenía un tono de súplica, como si quisiera convencerse a sí mismo de que la distancia auditiva equivalía a seguridad física. Sin embargo, en los llanos, las viejas historias que mi abuelo contaba junto al fogón advertían sobre esta trampa auditiva. La acústica del infierno funciona al revés. Si lo escuchas cerca, no hay peligro inmediato, pero si el silbido suena como un eco remoto, casi imperceptible, significa que la muerte está respirando en tu nuca. Giré lentamente hacia Ramírez para ordenarle que mantuviera la calma, pero la expresión en su rostro me detuvo. No era miedo lo que veía en sus ojos, sino la certeza absoluta de una sentencia condenatoria. El silbido se repitió, esta vez tan tenue que parecía venir de otro estado, una vibración fantasma en el aire nocturno. Fue en ese instante preciso, cuando el sonido parecía desvanecerse en la lejanía, que la violencia estalló con una brutalidad silenciosa. No vimos a nadie salir de la maleza, ni detectamos movimiento en los sensores térmicos rudimentarios que llevábamos. Ramírez simplemente fue levantado del suelo. No fue un salto ni una caída, fue una fuerza vertical y ascendente, como si una mano invisible y gigantesca lo hubiera tomado por el chaleco táctico. Sus pies se despegaron del barro con un sonido de succión repugnante, y su cuerpo se arqueó hacia atrás en un ángulo anatómicamente imposible. Lo más aterrador no fue el movimiento, sino el sonido que emanó de su interior,
una serie de chasquidos secos y rápidos, similares al ruido que hace una rama seca al partirse, pero multiplicados por 100. Eran sus huesos, fémures, costillas, clavículas y columna vertebral colapsando simultáneamente bajo una presión invisible. El soldado cayó al suelo menos de 2 segundos después, convertido en un guiñapo, un saco de piel que ya no contenía estructura humana alguna. No gritó. No tuvo tiempo de gritar, porque el impacto le había destrozado la mandíbula y colapsado los pulmones antes de que su cerebro pudiera procesar el dolor. El resto del pelotón reaccionó por instinto, rompiendo la formación y apuntando nuestras armas hacia la oscuridad circundante, gritando órdenes confusas y buscando un blanco que no existía. ¡Contacto! ¡Contacto a las 3! Gritó el cabo Pérez, disparando una ráfaga hacia los arbustos que iluminaron la escena con destellos estroboscópicos. El fuego de los fusiles rompió el silencio de la noche, las balas trazadoras cortando el aire y perdiéndose en la inmensidad de la llanura sin impactar nada más que madera y hojas. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego, carajo!, grité, imponiendo mi voz sobre el caos mientras me lanzaba hacia el cuerpo de Ramírez. Al llegar a su lado, la linterna reveló una imagen que mi mente se negó a aceptar inicialmente. El soldado estaba doblado sobre sí mismo, con las rodillas tocando la parte posterior de su cabeza, pero su uniforme estaba intacto. No había cortes, ni sangre externa, ni agujeros de bala. Era como si hubiera sido triturado desde adentro o aplastado por una prensa hidráulica invisible. Me arrodillé en el barro, buscando un pulso en lo que quedaba de su cuello, aunque sabía que era inútil. La piel estaba todavía caliente, pero bajo mis dedos sentí la textura gelatinosa de la carne sin soporte óseo. Fue entonces, con las manos manchadas del barro donde yacía mi subordinado, que el fenómeno se manifestó de nuevo. El tiroteo había cesado, dejando un zumbido en nuestros oídos, y a través de ese zumbido, el silbido regresó. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sonaba aún más lejos que antes, tan distante que apenas era un susurro en el viento, lo que, según la lógica maldita de esta tierra, significaba que la criatura no se había ido. Estaba parada justo a nuestro lado, observándonos desde una dimensión que nuestros ojos no podían enfocar, evaluando quién sería el siguiente en la lista de cobro. Miré los rostros de mis hombres, iluminados espectralmente por las linternas, y vi el terror puro reflejado en ellos. Ya no éramos la autoridad en esta zona, éramos presas en un coto de caza ancestral, y la cacería apenas había comenzado. ¿Por qué Ramírez? ¿Qué había hecho para merecer una muerte tan específica y atroz? La respuesta estaba enterrada en los archivos que yo mismo había manipulado meses atrás, y el peso de esa verdad cayó sobre mis hombros con más fuerza que el equipo de combate. Para comprender la parálisis que se apoderó de mis extremidades en ese instante, es necesario escarbar más allá del uniforme verde oliva y las insignias de rango que ostentaba en el pecho. Mi nombre es Carlos Montilla, sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana. Y aunque mi expediente militar señala que tengo 35 años de edad y 15 de servicio ininterrumpido, esa noche me sentí como un niño indefenso de 5 años temblando bajo las sábanas. No soy un recluta inexperto enviado desde la capital. Mis botas han pisado cada metro de frontera desde el Zulia hasta el Amazonas, y he visto cosas que harían vomitar a un civil promedio. Sin embargo, mi conexión con esta tierra, con estos llanos infinitos entre Apure y Guárico, es anterior a cualquier juramento a la bandera. Nací aquí, donde el horizonte es tan plano que se puede ver la curvatura de la tierra si uno mira con suficiente atención, y donde las leyendas no son cuentos para dormir, sino advertencias de supervivencia. Mi abuelo, un llanero de piel curtida por el sol y manos callosas por el trabajo de campo, solía sentarme en el porche de nuestra casa de Bahareque cuando las lluvias de octubre convertían la sabana en un espejo de agua. Mientras liaba tabaco con una paciencia ceremonial, me hablaba de las leyes antiguas, aquellas que gobernaban la región mucho antes de que existieran las constituciones o los códigos penales. Él me enseñó que el llano tiene memoria y, sobre todo, que tiene hambre de justicia.
Carlitos, me decía con voz grave, mientras el humo de su cigarro se mezclaba con la bruma nocturna, hay cosas ahí fuera que no respetan ni al cura ni al policía. El Silbón no busca dinero, busca almas podridas. Yo escuchaba con los ojos desorbitados, absorbiendo la descripción de ese gigante escuálido que cargaba un saco tintineante de huesos, un espíritu condenado a vagar eternamente por haber asesinado a su propio padre, buscando a otros hombres violentos para cobrar su deuda de sangre. Crecí, y como suele suceder, la adultez y la instrucción militar me obligaron a enterrar esas historias bajo capas de racionalismo y disciplina práctica. Me convencí a mí mismo de que los monstruos no silbaban melodías en do mayor, sino que llevaban fusiles de asalto, traficaban con drogas y secuestraban ganaderos. Me especialicé en operaciones de patrullaje rural y combate al contrabando, ganándome el respeto de mis superiores por mi capacidad para navegar el terreno difícil y mi supuesta integridad inquebrantable. Durante años, el entrenamiento funcionó como un escudo psicológico. Cada vez que sentía un escalofrío irracional en una guardia nocturna, lo atribuía a la fatiga o al café barato, nunca a los fantasmas de mi infancia. No obstante, la verdadera razón por la que el terror me estaba devorando en esa ciénaga no era superstición, sino culpa. Una culpa densa y pegajosa como el barro que nos llegaba a los tobillos. El origen de mi sentencia se remontaba a 3 meses atrás, en un incidente que nada tenía que ver con operaciones de combate, pero que selló mi destino con una tinta indeleble. El soldado Ramírez, el mismo hombre cuyo cuerpo acabábamos de encontrar destrozado de formas anatómicamente imposibles, había sido objeto de una denuncia formal en el comando. Su esposa, una mujer joven con la mirada quebrada y moretones visibles en los brazos y el cuello, se había presentado en la guardia pidiendo protección. Ella habló de golpes en la madrugada, de gritos, de un hombre transformado por el alcohol y la violencia doméstica. El protocolo dictaba arresto preventivo, investigación y, muy probablemente, la baja deshonrosa. Ramírez era un hombre violento, un macho en el peor sentido de la palabra, el tipo de presa predilecta de la leyenda que mi abuelo describía con tanto temor. Pero yo era el sargento a cargo, y la burocracia militar en una zona fronteriza es una bestia que se alimenta de estadísticas y eficiencia operativa. Perder a un hombre experimentado en medio de la crisis de personal, justo antes de la temporada alta de contrabando, me pareció un inconveniente administrativo que podía evitar. Es un buen soldado, me dije a mí mismo para justificar lo injustificable. Lo que pasa en su casa es un asunto privado, siempre y cuando cumpla en el terreno. Llamé a Ramírez a mi oficina, le di una advertencia verbal severa y, con un movimiento de muñeca que ahora me parecía el gesto más criminal de mi vida, archivé la denuncia de su esposa en el fondo de una gaveta, asegurándome de que nunca llegara a la fiscalía militar. La mujer dejó de venir, Ramírez se calmó aparentemente y yo creí que había resuelto el problema manteniendo la unidad operativa intacta. ¡Qué equivocado estaba! Al encubrir a un maltratador, al proteger a un hombre que usaba su fuerza contra los débiles, me había convertido en cómplice según las leyes de los hombres, pero según las leyes del llano, me había marcado a mí mismo como un objetivo legítimo. La misión actual, oficialmente designada como una intercepción de rutas de gasolina ilegal hacia Colombia, era solo el escenario que el destino había preparado para el juicio. La crisis de combustible en Venezuela había convertido la gasolina en oro líquido, y las mafias que operaban en la frontera eran despiadadas, lo que justificaba que nuestra patrulla estuviera armada hasta los dientes y operando en la clandestinidad de la noche. Se suponía que debíamos emboscar a un convoy de camiones cisterna que cruzaban por trochas ocultas, aprovechando la visibilidad reducida de la temporada de lluvias para sorprenderlos. Por eso estábamos allí, en medio de la nada, lejos de cualquier apoyo inmediato, rodeados por una oscuridad tan espesa que las linternas apenas lograban penetrarla a unos metros. Yo había guiado a mis hombres a esta boca de lobo, confiando en mi conocimiento del terreno y en nuestra superioridad de fuego, ignorando que habíamos entrado en el territorio de caza de algo que no temía a las balas. La ironía era brutal. Estábamos allí para detener un crimen económico, pero el verdadero crimen, el pecado de sangre y violencia que Ramírez cargaba y que yo había ocultado, era lo que había atraído la atención del Silbón. Mi abuelo siempre decía que el espíritu no ataca al azar, tiene un olfato para la maldad oculta,
para los secretos que pudren el alma. Ahora, mientras el zumbido en mis oídos disminuía y mi mente procesaba la realidad de nuestra situación, entendí que la muerte de Ramírez no era un evento aislado, sino el comienzo de una purga sistemática. Yo no era simplemente un testigo, era el arquitecto de esta desgracia. Había traído a un hombre marcado a la sabana abierta, y al hacerlo, había invitado al verdugo. Miré mis manos, aferradas al guardamanos de mi fusil AK-103, y me parecieron las manos de un extraño. Todo mi entrenamiento, mis 15 años de servicio, mis medallas y mi rango, no valían nada frente a la entidad que nos acechaba. La lógica militar me gritaba que asegurara el perímetro, que estableciera comunicación con la base, que siguiera el procedimiento estándar ante bajas en combate. Pero una voz más antigua, la voz de mi sangre llanera, me susurraba que no había radio ni refuerzos que pudieran salvarnos de lo que venía. Estábamos solos con nuestras culpas, y la noche apenas comenzaba. ¡Perímetro! Quiero un perímetro defensivo de 360 grados ahora mismo. ¡Muévanse, carajo! El grito del teniente Vargas rompió la parálisis colectiva que nos había congelado en medio de la sabana. Su voz, cargada de esa furia artificial que enseñan en la Academia de Oficiales para enmascarar el pánico, actuó como un detonante físico. Mis instintos se reactivaron, obligando a mis piernas a moverse antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente el horror que yacía a mis pies. Los 5 hombres restantes de la patrulla nos desplegamos en abanico, apuntando nuestros fusiles hacia la oscuridad impenetrable del llano, buscando un enemigo tangible, algo que sangrara si le disparábamos. Sin embargo, el cañón de mi AK-103 temblaba ligeramente, vibrando en sintonía con el latido desbocado de mi corazón. Vargas se arrodilló junto al cadáver de Ramírez, encendiendo su linterna táctica con un movimiento brusco. La luz blanca y dura reveló la magnitud de la atrocidad, una imagen que desafiaba cualquier lógica forense o militar. El cuerpo del soldado no presentaba orificios de bala, ni cortes de machete, ni quemaduras de explosivos. Simplemente estaba desarticulado. Parecía un muñeco de trapo al que un niño caprichoso le hubiera extraído el relleno estructural, dejando solo la piel y la carne flácida amontonada sobre la hierba húmeda. La cabeza descansaba en un ángulo anatómicamente imposible, mirando hacia su propia espalda, con los ojos inyectados en sangre y fijos en una expresión de agonía absoluta. Fue una onda expansiva, decretó Vargas, su voz temblorosa intentando aferrarse a la física conocida. Seguro pisó una mina antipersonal o le dispararon con un calibre 50 que no penetró, solo impactó. Méndez, trae la radio, necesito extracción inmediata y apoyo aéreo. El cabo Méndez, un muchacho de Barinas que apenas había cumplido 20 años, se acercó con el equipo de comunicaciones a la espalda. Sus manos resbalaban sobre los diales debido al sudor frío y la humedad ambiental. Mientras él intentaba sintonizar la frecuencia del comando regional, yo me acerqué al teniente, sintiendo la necesidad urgente de intervenir antes de que su negación nos matara a todos. Mi teniente, con todo respeto, susurré, manteniendo la vista en la línea de árboles lejanos. No hubo explosión, no hubo destello. Ramírez cayó como si una mano gigante lo hubiera aplastado desde arriba. Esto no es guerrilla, ni son paramilitares. Vargas se levantó de golpe, encarando mi insubordinación con los ojos desorbitados. Sargento Montilla, si vuelve a sugerir estupideces de campesinos en medio de una operación táctica, lo arresto aquí mismo. Estamos lidiando con hostiles que usan armamento no convencional. Méndez, ¿tienes la señal? No entra mi teniente, tartamudeó Méndez, golpeando el costado del aparato. Solo hay estática y algo más. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía innegable, el evento que separó nuestra realidad operativa de la pesadilla en la que habíamos entrado. La radio, un equipo militar robusto diseñado para soportar las peores condiciones, comenzó a emitir un sonido que no era estática. No era el ruido blanco de la interferencia atmosférica, sino un crujido rítmico, seco y calcáreo. Sonaba exactamente igual a un saco pesado lleno de piedras o huesos siendo arrastrado sobre grava seca.
El sonido salía del altavoz con una claridad digital. Cric, crack, cric, crack. Un metrónomo de muerte que heló la sangre en mis venas. Todos nos quedamos petrificados mirando el aparato. El sonido de arrastre cesó abruptamente, reemplazado por una respiración gutural, profunda y asmática que parecía salir directamente del plástico de la radio. No había voz humana, solo esa respiración dificultosa, como la de un hombre inmensamente alto que se inclina para susurrarle a un niño. «Apaga eso», ordenó Vargas, retrocediendo un paso. «Méndez, cambia la frecuencia». Méndez giró las perillas frenéticamente, saltando de canal en canal, pero la respiración nos perseguía a través del espectro electromagnético. Estaba en el canal de emergencia, en la frecuencia táctica, incluso en las bandas civiles. La tecnología, nuestra conexión con el mundo moderno y racional, había sido secuestrada. De repente, la temperatura ambiente se desplomó. En cuestión de segundos, el calor sofocante y pegajoso de los llanos, que normalmente te hace sudar incluso estando quieto, desapareció, reemplazado por un frío sepulcral que nos caló hasta los huesos. El vapor de nuestra respiración comenzó a condensarse frente a nuestras linternas, formando nubes efímeras que se disipaban en la oscuridad. ¿Sienten eso?, preguntó el soldado Rivas, el más joven del grupo, cuya inocencia era lo único que parecía mantenerlo cuerdo. Huele a aguardiente viejo y a sangre podrida. El olor nos golpeó un instante después, una mezcla nauseabunda de alcohol barato, tierra removida y la dulzura enfermiza de la descomposición avanzada. Era un hedor tan denso que casi se podía masticar, provocando arcadas inmediatas en dos de los hombres. No venía de ninguna dirección específica, nos envolvía por completo, como si la atmósfera misma se hubiera podrido a nuestro alrededor. Vargas intentó racionalizarlo de nuevo, alegando que quizás estábamos cerca de un laboratorio clandestino de procesamiento de cocaína, pero sus palabras carecían de convicción. Mientras él hablaba, yo noté algo en el borde de mi visión periférica, hacia el este, donde la hierba de la sabana crecía más alta que un hombre. Apunté mi linterna hacia allí. El haz de luz cortó la neblina repentina, iluminando los tallos de paja. No había nada visible, ninguna figura humana, pero la hierba se aplastaba metódicamente, creando un sendero que avanzaba hacia nosotros. No era el movimiento errático del viento, eran pisadas. Pasos gigantescos, separados por casi 2 metros entre sí, hundían la vegetación con un peso invisible y formidable. Crack. El sonido de una rama gruesa partiéndose bajo ese peso invisible resonó a menos de 20 metros de nuestra posición. «Contacto visual negativo, pero hay movimiento al este», grité, quitando el seguro de mi fusil. «Algo se acerca». «Fuego de supresión», aulló Vargas, disparando a ciegas hacia la hierba que se movía. El estruendo de los disparos rompió la noche. Las balas trazadoras dibujaron líneas de fuego en el aire, impactando contra la vegetación y levantando nubes de tierra y astillas. Disparamos con la desesperación de hombres que saben que están siendo cazados, vaciando cargadores contra la nada. Cuando el eco de los disparos se desvaneció y el humo de la pólvora se mezcló con el hedor a podredumbre, esperamos escuchar gritos de dolor o ver un cuerpo caer. Pero la hierba dejó de moverse. El silencio regresó, más pesado que antes. Y entonces, justo en medio de donde habíamos concentrado el fuego, a escasos 15 metros, una sombra se alzó. No era una sombra proyectada por nuestras luces, sino una oscuridad tridimensional que absorbía los haces de las linternas. Era delgada, imposiblemente alta, estirándose hacia el cielo nocturno como un árbol quemado, superando los 3 metros de altura. No tenía rostro definido, solo una silueta alargada que se mecía suavemente con la brisa fría. Y aunque no tenía ojos visibles, sentí su mirada clavada en mi pecho, pesando mis pecados, ignorando las balas como si fueran gotas de lluvia. Sabía quiénes éramos, sabía lo que habíamos hecho, y no tenía prisa. La figura no nos atacó de inmediato.
Su inmovilidad era más aterradora que cualquier embestida. Simplemente se disolvió en la oscuridad, no como quien se aleja caminando, sino como una mancha de tinta que es absorbida por un papel negro, dejando tras de sí un vacío en el aire que olía a tierra revuelta y sangre vieja. El teniente Guillén, nuestro oficial al mando, y el hombre que había orquestado el cobro de vacunas en los pasos fronterizos, fue el primero en romper la parálisis, gritando órdenes que sonaban huecas y ridículas en medio de aquella llanura maldita. Nos ordenó replegarnos hacia un bosquecillo de samanes a unos 200 metros al sur, buscando cobertura sólida, pero sus ojos desorbitados delataban que ya no mandaba él, sino el pánico. Corrimos, no con la disciplina de una unidad táctica, sino con la desesperación de animales que huelen el matadero, tropezando con las raíces y resbalando en el barro que la lluvia incesante había convertido en una trampa viscosa. Al llegar a la protección de los árboles, nos lanzamos al suelo, respirando con dificultad, con el corazón golpeando contra las costillas como si quisiera escapar del pecho. Éramos 5 hombres restantes, el teniente Guillén, el cabo Rivas, el soldado Brizuela, el recluta nuevo, apenas un muchacho de 19 años, el soldado Méndez y yo. La oscuridad bajo el follaje era absoluta, apenas rota por los haces temblorosos de nuestras linternas tácticas que barrían la maleza frenéticamente. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente que marcó el verdadero descenso a la locura, una escalada que nos despojó de nuestra tecnología y nos dejó desnudos ante lo ancestral. Intenté establecer contacto con el puesto de comando en Guasdualito. Mis dedos, cubiertos de lodo y temblorosos, manipularon las perillas del radio de campaña, buscando la frecuencia segura. Al principio, solo obtuve la estática habitual de las tormentas eléctricas en los llanos, un siseo blanco y constante. Pero cuando presioné el botón de transmisión para solicitar extracción inmediata, la estática cambió. No se cortó, sino que se moduló. De la bocina del radio no salió la voz del operador de base, sino un sonido que me heló la médula, el crujido seco de huesos rompiéndose, amplificado y distorsionado, como si alguien estuviera masticando vidrio justo al lado del micrófono. «¡Apaga esa mierda, Montilla!», bramó Guillén, golpeando el aparato con la culata de su pistola. Pero el sonido persistió incluso con el radio apagado. No venía del equipo electrónico, venía de todas partes y de ninguna. Era un eco ambiental, una reverberación acústica que parecía emanar de los troncos de los árboles y de la tierra misma. Y luego, sobreponiéndose al crujido, comenzó el silbido. Esta vez no era la escala musical completa, sino notas sueltas, discordantes, que caían sobre nosotros como piedras. Lo más perturbador era la acústica imposible. Sonaba a kilómetros de distancia, un susurro en el horizonte lejano hacia Colombia. Según la leyenda que mi abuelo me contaba en el porche de la casa vieja, si sonaba lejos, estaba cerca, estaba justo encima de nosotros. El cabo Rivas fue el primero en quebrarse psicológicamente. Rivas era un hombre duro, conocido en el batallón por su crueldad en los interrogatorios y por confiscar mercancía a los campesinos para su propio beneficio. Estaba acurrucado contra un tronco, con los ojos cerrados fuertemente, murmurando una letanía que no era una oración, sino una confesión desordenada. No quería hacerlo, ella me obligó, no quería pegarle, fue culpa del alcohol, repetía Rivas, meciéndose adelante y atrás, abrazando su fusil como si fuera un niño de peluche. El dinero de la gasolina no era para mí, era para mi mamá, te lo juro, no me lleves. El teniente Guillén se acercó a él y lo pateó en la espinilla para hacerlo callar, pero Rivas ni siquiera reaccionó al dolor físico. Su mente ya no estaba en el bosque, estaba atrapada en su propia culpa, expuesta y vulnerable. Fue en ese instante que entendí la naturaleza de nuestra cacería. El silbón no solo perseguía cuerpos, olía la podredumbre moral. Éramos faros de luz en la oscuridad espiritual, brillando con cada pecado cometido, con cada soborno aceptado, con cada golpe injusto que habíamos propinado en nombre de la autoridad. Miré al soldado Brizuela, el recluta.
Estaba aterrorizado, sí, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, pero sus ojos estaban claros. No había esa niebla de locura que empezaba a cubrir la mirada de Rivas y Guillén. Brizuela no había robado, no había matado, no había encubierto. Para la entidad, él era invisible. La lluvia arreció, convirtiéndose en una cortina sólida de agua que redujo la visibilidad a menos de 2 metros. El sonido del aguacero golpeando las hojas debería haber ahogado cualquier otro ruido, pero el silbido cortaba a través de la tormenta con una claridad sobrenatural. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La escala subía, perfecta y terrible, y sonaba tan lejos, como si viniera desde el otro lado del estado Apure. «Está jugando con nosotros», susurré, más para mí que para los demás. «¡Cállese, sargento!», escupió Guillén, cuya arrogancia se estaba transformando en una agresividad paranoica. «Esto es una emboscada de la guerrilla. Tienen equipos de sonido. Es guerra psicológica. Méndez, Rivas, flanqueen la izquierda. Quiero fuego de supresión hacia el norte». Era una orden suicida y absurda. No había nadie al norte. Méndez, un soldado veterano que siempre seguía las reglas, se levantó dudoso para obedecer. Dio 3 pasos fuera de la cobertura de los árboles, adentrándose en la hierba alta. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica balística. No hubo disparo, ni destello de boca de cañón, ni grito de guerra. Méndez simplemente fue borrado. Una fuerza invisible lo impactó lateralmente con la potencia de un camión de carga. Vimos, bajo la luz estroboscópica de los relámpagos, cómo su cuerpo se doblaba en un ángulo antinatural, la columna vertebral cediendo con un chasquido húmedo que resonó por encima de los truenos. Salió despedido hacia la oscuridad, no cayendo al suelo, sino elevándose, arrastrado hacia las copas de los árboles por algo largo y delgado que colgaba de las ramas. El grito de Méndez fue breve, cortado de golpe por un sonido de succión y desgarro. Y luego cayeron los huesos. No cayó el cuerpo de Méndez, cayeron huesos. Fémures, costillas, trozos de cráneo, limpios de carne y sangre, llovieron sobre nosotros como granizo macabro, repiqueteando contra nuestros cascos y hombros. En cuestión de segundos, la entidad había despojado a un hombre adulto de su estructura, devolviéndonos solo los restos calcificados. El terror que sentí en ese momento fue tan absoluto que trascendió el miedo y se convirtió en una especie de claridad fría. No estábamos luchando contra un enemigo, estábamos siendo procesados. El teniente Guillén perdió completamente la razón. Comenzó a disparar su fusil hacia las copas de los árboles, vaciando el cargador en un frenesí inútil. Las balas trazadoras cortaban la lluvia, iluminando brevemente unas extremidades pálidas y larguiruchas que se movían entre las ramas con la agilidad de una araña gigantesca. «¡Baja y pelea, maldito!», gritaba Guillén, recargando con manos torpes. «Soy un oficial de la Guardia Nacional, yo mando aquí». La respuesta fue un silbido. Esta vez sonó justo al lado de mi oído, tan fuerte que me rompió el tímpano izquierdo, enviando un dolor agudo directo a mi cerebro. Caí de rodillas, tapándome la oreja sangrante. Pero la lógica inversa de la leyenda me golpeó con la fuerza de una revelación. Si sonaba tan cerca, significaba que la entidad se había alejado momentáneamente. O eso creía. Me equivoqué. La regla inversa aplicaba a la caza, pero ahora estábamos en la fase de recolección. El entorno físico comenzó a cambiar. El bosque de samanes, que debía ser un refugio pequeño, parecía haberse estirado infinitamente. Los árboles se cerraron a nuestro alrededor como barrotes de una celda orgánica. El olor a azufre y carne podrida se hizo insoportable, provocando arcadas secas en mi garganta. Rivas seguía en el suelo, catatónico. Brizuela estaba paralizado junto a mí. Y Guillén, el teniente corrupto, estaba solo en el centro del claro, jadeando con el arma humeante. De repente, el sonido de pasos pesados emergió de la espesura. No eran pasos sigilosos. Clac, clac, clac. Era el sonido de huesos chocando dentro de un saco de arpillena. El sonido se acercaba a Guillén desde la espalda. El teniente giró violentamente, apuntando a la nada. «¿Quién está ahí?», preguntó,
con la voz quebrada por el llanto contenido. Una mano, o lo que parecía una mano, surgió de la oscuridad detrás de él. Los dedos eran obscenamente largos, con múltiples articulaciones, pálidos como el vientre de un pez muerto. Se posaron suavemente sobre el hombro de Guillén. El teniente se congeló, no se dio la vuelta. Creo que en ese último segundo supo exactamente qué estaba detrás de él. Supo que todo el dinero que había extorsionado, toda la gasolina que había contrabandeado mientras el pueblo caminaba kilómetros, no le serviría para comprar su vida. La criatura no lo golpeó, simplemente se inclinó. Pude ver, gracias a un relámpago oportuno, la silueta encorvada sobre el oficial. El silbón, con su altura descomunal, tuvo que doblarse casi en dos. Acercó lo que debía ser su rostro al cuello de Guillén y succionó. No fue un mordisco de vampiro, fue un sonido gutural, profundo, como si estuviera aspirando el alma misma a través de los poros de la piel. Guillén comenzó a marchitarse, literalmente. Su uniforme empezó a quedarle grande en cuestión de segundos. La piel se le pegó a los huesos, los músculos se atrofiaron, la grasa se consumió. El hombre robusto y prepotente se convirtió en una cáscara seca y arrugada frente a nuestros ojos, mientras emitía un gemido que no era de dolor, sino de una tristeza infinita y desoladora. Cuando la entidad lo soltó, el cuerpo de Guillén cayó como un saco de ropa vacía. Pero antes de tocar el suelo, la criatura lo atrapó con una velocidad fulgurante y, con un movimiento brusco, lo introdujo en el saco que cargaba a la espalda. Escuchamos el crujido final de la columna del teniente al ser doblado para caber dentro, uniéndose a los restos de Méndez, de Ramírez y de quién sabe cuántos condenados más a lo largo de los siglos. El silencio que siguió fue más pesado que la muerte. «Sargento», susurró Brizuela, tirando de mi manga. Su voz era el único ancla que me mantenía en la realidad. Sabía que teníamos que movernos. Quedarnos ahí era aceptar el destino de Guillén. Rivas ya estaba perdido. Seguía murmurando, con la mirada perdida en el vacío, su mente destrozada por la presencia del espectro. Intenté levantarlo, tirando de su chaleco táctico. «Rivas, levántate, tenemos que irnos», le grité al oído sacudiéndolo. Rivas me miró, y por un segundo hubo un destello de reconocimiento. Pero luego sus ojos se desviaron hacia algo detrás de mí. Sonrió, una sonrisa grotesca y babeante. «Ya viene mi papá», dijo Rivas con voz infantil. «Viene a castigarme por ser malo». Entendí que no podía salvarlo. Rivas había aceptado su condena. El silbón se alimentaba de la culpa, y Rivas estaba ofreciéndose en bandeja de plata. Tomé una decisión que me perseguirá hasta la tumba, si es que logro llegar a una. Solté a Rivas. Agarré a Brizuela por el correaje y lo arrastré conmigo, lejos de ese claro maldito, dejando atrás al cabo que esperaba su castigo con una sonrisa demente. Corrimos hacia el este, buscando la carretera vieja que conectaba con el puesto de control abandonado de La Victoria. El terreno era una pesadilla. El barro nos llegaba a los tobillos, succionando nuestras botas con cada paso, como si la tierra misma estuviera aliada con el monstruo, intentando frenarnos para que nos alcanzara. Mis pulmones ardían, el dolor en mi oído reventado me mareaba y el peso de mi equipo se sentía como plomo. Mientras corríamos, el entorno sonoro cambió de nuevo, el silbido regresó. Do, re, mi. Sonaba increíblemente distante, casi imperceptible, mezclándose con el viento en las copas de los árboles lejanos, tan lejos que cualquiera que no conociera la leyenda sentiría alivio. Pero yo sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Si sonaba así de lejos, significaba que estaba respirándonos en la nuca. Estaba justo detrás de nosotros, caminando con sus zancos invisibles, acortando la distancia con cada paso gigante. «No mires atrás, Brizuela, por tu vida, no mires atrás», le grité al muchacho, empujándolo para que no bajara el ritmo. Llegamos a una zona de pastizales altos, donde la hierba cortadera nos laceraba las manos y la cara. Fue allí donde la realidad terminó de fracturarse.
Delante de nosotros, en medio de la nada, apareció una luz. No era una luz espectral, sino la luz amarilla y cálida de una ventana. Una casa llanera típica, de bahareque y techo de palma, surgió de la oscuridad. Era idéntica a la casa de mi abuelo, la casa donde crecí, la casa donde escuché las historias por primera vez. Me detuve en seco patinando en el lodo. Eso no podía estar ahí. Esa casa se había derrumbado hacía 10 años. «Mi sargento, ¿qué es eso?», jadeó Brizuela, apuntando con su fusil tembloroso. «Es una trampa, es un recuerdo», respondí, sintiendo cómo mi cordura pendía de un hilo. La puerta de la casa se abrió lentamente, chirriando sobre goznes oxidados. Desde el interior no salió luz, sino oscuridad. Y desde esa oscuridad escuché mi propia voz. No mi voz actual, sino mi voz de hace 3 meses, la voz que usé para encubrir el crimen de Ramírez. «Nadie tiene por qué enterarse, Ramírez. Ella se cayó. Tú eres un buen soldado. La unidad es lo primero». La grabación resonó en la llanura, clara y nítida, repetida por la casa fantasma. El silbón no solo imitaba sonidos, reproducía nuestros pecados. Estaba usando mi propia corrupción para atraerme, para decirme que no había lugar donde esconderme, porque la culpa la llevaba dentro. Brizuela me miró, confundido y horrorizado. «Sargento, ¿eso es verdad?», preguntó, retrocediendo un paso. No pude responderle. La vergüenza era más fuerte que el miedo. Había sacrificado mi integridad por una lealtad mal entendida, y ahora esa decisión había matado a mis hombres. Pero antes de que pudiera articular una excusa, el silbido cortó el aire de nuevo. Esta vez sonó diferente. No era una escala ni una nota suelta. Era una melodía. Una canción de cuna distorsionada, la misma que las madres llaneras cantan para advertir a los niños. Y sonaba tan lejos, tan infinitamente lejos, que parecía venir de otro mundo. Sentí una presión fría en la nuca, un aliento gélido que olía a tierra de cementerio. La hierba a mi alrededor se aplastó como si un peso invisible la pisara. Brizuela gritó, apuntando su arma por encima de mi hombro. «Sargento, agáchese». Me lancé al suelo justo cuando una mano esquelética barría el aire donde había estado mi cabeza un segundo antes. El viento del golpe me despeinó. Rodé por el barro, manchando mi fusil, perdiendo la orientación. Al levantar la vista, vi la figura en toda su magnitud por primera vez bajo la luz de un relámpago prolongado. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había un abismo de piel lisa y grisácea. Pero tenía un sombrero de cogollo destrozado y cargaba el saco. El maldito saco goteaba un líquido negro y espeso. Se alzaba sobre nosotros 3 metros de odio puro y condensado. No miró a Brizuela. Su rostro sin facciones estaba inclinado hacia mí. Yo era la presa. Brizuela era irrelevante. El monstruo levantó una pierna para dar un paso y el movimiento fue tan lento y antinatural que parecía un video en cámara lenta. Pero cubrió 10 metros en un segundo. Estaba jugando. Podría haberme matado ya, pero quería que el terror madurara. Quería que la culpa fermentara en mi sangre antes de beberla. «¡Corre, muchacho! ¡Vete!», le grité a Brizuela, sabiendo que mi única oportunidad de redención era salvar al único inocente del grupo. Pero Brizuela, contra todo instinto de supervivencia, no corrió. Abrió fuego. El traqueteo del AK-103 rompió la noche, y vi cómo las balas impactaban en el pecho delgado de la criatura. La carne grisácea se abría, pero no salía sangre, sino polvo. Polvo de hueso. La criatura se detuvo, mirando al muchacho con curiosidad, como quien mira a un insecto molesto que se atreve a picar. Ese segundo de distracción fue todo lo que tuve. Me puse de pie, ignorando el dolor en mis rodillas y la fatiga terminal. No disparé. Sabía que las balas eran inútiles. En su lugar, hice lo único que mi abuelo me dijo que podría confundirlo, aunque fuera por un instante.
Empecé a silbar. No la escala musical. Silbé una tonada desafinada, fuerte y constante, tratando de romper su ritmo, de interferir con su frecuencia. La criatura giró su cabeza hacia mí, espasmódicamente. El saco de huesos se agitó violentamente a su espalda. Había funcionado, lo había provocado. Ahora venía por mí con total decisión. «Al puesto de guardia, ahora», ordené, y esta vez ambos corrimos hacia las ruinas de concreto que se vislumbraban a lo lejos, mientras detrás de nosotros el silbido del espectro se convertía en un rugido de furia, sonando tan lejos que parecía que el universo entero se estaba alejando de nosotros, dejándonos solos en la oscuridad con la muerte. Nuestros pasos resonaban contra el concreto agrietado de la vieja estación de guardia, un refugio irrisorio contra la tormenta sobrenatural que se cernía sobre nosotros. Nos lanzamos al interior de la estructura en ruinas, tropezando con escombros de mampostería y cajas de munición vacías que alguien había abandonado años atrás. El soldado Pérez, el recluta más joven y el único que seguía a mi lado, se derrumbó en una esquina, hiperventilando, con los ojos desorbitados fijos en la entrada sin puerta por la que acabábamos de cruzar. La oscuridad exterior era absoluta, una pared de tinta negra que la lluvia atravesaba como agujas de hielo. Pero lo peor no era lo que veíamos, sino lo que escuchábamos. O mejor dicho, lo que dejábamos de escuchar. El rugido de furia que nos había perseguido se transformó abruptamente. El silencio cayó sobre los llanos con una pesadez física, taponando nuestros oídos, eliminando el sonido del viento y de los insectos. Y entonces surgió de nuevo, pero esta vez no era un silbido. Era el sonido seco y rítmico de huesos chocando entre sí. Clac, 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 como si alguien estuviera agitando un saco lleno de dados gigantes justo encima del techo de zinc podrido que nos cubría. El olor nos golpeó un segundo después, una mezcla nauseabunda de formol, tierra mojada y carne que lleva demasiado tiempo bajo el sol. «Apaguen esas malditas luces», siseó una voz desde la penumbra del cuarto contiguo. Giramos las armas por instinto, cegados por el pánico, hasta que el haz de mi linterna iluminó el rostro desencajado del teniente Rivas. Estaba agazapado detrás de un viejo escritorio metálico, con el uniforme empapado en sudor frío y barro. Habíamos perdido contacto con él durante la emboscada inicial y asumí que estaba muerto. Pero allí estaba, el oficial al mando, temblando como un niño, con su pistola de reglamento apuntando a la nada. Rivas, el hombre que cobraba vacunas a los contrabandistas para dejar pasar la gasolina, el hombre cuya corrupción yo había tolerado por cadena de mando. «Mi teniente está aquí», susurré, ignorando su orden de apagar la luz porque la oscuridad era el dominio de esa cosa. «Nos ha seguido». «Cállese, Montilla», escupió Rivas, con los ojos inyectados en sangre. «Son insurgentes, tienen que ser insurgentes con equipos de audio. Es una táctica psicológica». El sonido de los huesos se detuvo en el techo. Un segundo de quietud absoluta congeló el aire en nuestros pulmones. Inmediatamente después, el silbido comenzó de nuevo. «Do, re, mi, fa, sol, la, si». La escala musical subió, perfecta y melodiosa, pero sonaba increíblemente lejos, como si proveniera del otro lado de la frontera, a kilómetros de distancia, casi un susurro en el horizonte. Pérez sollozó, cubriéndose los oídos. «Está aquí adentro», gimió el muchacho. «Si suena lejos, está cerca. Mi abuela me lo dijo. Está aquí mismo». Rivas se puso de pie de un salto, furioso por la insubordinación o quizá buscando una salida a su propio terror a través de la ira. Caminó hacia Pérez y lo levantó de la pechera del uniforme. «Deje de hablar estupideces de campesino», gritó, sacudiéndolo. «Somos la Guardia Nacional, mantenga la posición». Pero la reprimenda de Rivas fue interrumpida por un golpe colosal contra la pared exterior. El concreto vibró, soltando polvo y pedazos de estuco sobre nuestras cabezas. No fue el impacto de un cuerpo, fue como si un vehículo blindado hubiera embestido la estructura.
Sin embargo, no hubo motor ni gritos, solo ese silbido, lejano, burlón, que continuaba su melodía imposible mientras la realidad se cerraba a nuestro alrededor. La temperatura en la habitación descendió 10 grados en un instante, haciendo visible nuestro aliento. Me di cuenta entonces de un detalle que heló mi sangre más que el frío espectral. La criatura no estaba atacando al azar. Durante la carrera, Pérez había tropezado 2 veces. El espectro podría haberlo tomado fácilmente. Sus piernas largas le habrían permitido alcanzar al muchacho en una zancada. Pero no lo hizo. Nos pastoreó, nos trajo aquí. Y ahora, mientras miraba al teniente Rivas gritando obscenidades al aire vacío y sentía el peso de mis propios secretos en el pecho, comprendí la lógica de la cacería. El silbón no buscaba carne, buscaba culpa. «Teniente, escúcheme», dije, mi voz temblando pero firme, impulsada por una revelación desesperada. «No son insurgentes, y las balas no lo van a detener. Viene por lo que hicimos». Rivas se giró hacia mí, con la pistola todavía en mano. «¿De qué carajo hablas, sargento?» «Por Ramírez», continué, dando un paso hacia él, aunque cada instinto de supervivencia me gritaba que huyera. «Por la mujer que él golpeó y nosotros callamos. Por la gasolina que usted dejó pasar el mes pasado. Por el dinero en su taquilla. Eso es lo que huele. Eso es lo que busca». «Usted está loco», bramó Rivas, retrocediendo hacia la ventana rota. «Lo voy a arrestar por sedición en cuanto salgamos de esta mierda». En ese instante, una mano pálida, desproporcionadamente larga y delgada, con dedos que parecían ramas secas de un árbol muerto, entró por la ventana detrás de Rivas. No hubo ruido de cristales rotos, ni crujido de madera. La extremidad simplemente se materializó desde la noche y se cerró alrededor del cuello del teniente. Rivas ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Fue arrastrado hacia atrás con una violencia antinatural. Su cuerpo golpeó el marco de la ventana con un sonido seco y repugnante, doblándose en un ángulo imposible mientras era succionado hacia la oscuridad exterior. La pistola cayó al suelo, deslizándose hasta mis botas. Pérez gritó, un alarido puro de terror, y se arrastró hacia mí, aferrándose a mi pierna. «¡Sargento! ¡Sargento, ayúdelo!». Pero yo no me moví. No podía. A través de la abertura de la ventana, iluminada por los relámpagos esporádicos de la tormenta, vi la silueta. Se alzaba sobre el cuerpo retorcido de Rivas, que aún pataleaba débilmente en el barro. La criatura medía más de 3 metros. Su sombrero de paja, inmenso y desgastado, ocultaba un rostro que mi mente se negaba a procesar, pero vi la boca. Era un agujero negro, un abismo sin labios que emitía ese silbido suave y musical. El sonido cambió. Ahora sonaba extremadamente lejos, casi imperceptible, lo que significaba que la entidad estaba a centímetros de nosotros. Rivas dejó de moverse. Escuché el sonido húmedo de huesos siendo triturados, uno por uno, con una precisión quirúrgica. Crack, crack, crack. El silbón estaba contando las piezas, preparándolas para su saco. Y entonces la silueta se enderezó y giró lentamente hacia la ventana, hacia mí. Sabía que yo era el siguiente. Pérez era inocente, su miedo era limpio, sin la mancha del pecado oculto. Pero yo era el cómplice. Yo era el que había mirado hacia otro lado. Yo era el que había priorizado el uniforme sobre la justicia. La criatura dio un paso hacia la estructura y la pared de concreto comenzó a agrietarse bajo una presión invisible. El aire olía a azufre y a sangre vieja. Tenía segundos, tal vez menos. Mis ojos se posaron en la radio de comunicaciones que Rivas había dejado caer sobre el escritorio antes de ser tomado. Era un modelo militar, antiguo, robusto. Me lancé hacia ella, ignorando el dolor en mis rodillas y el terror que paralizaba mis dedos. Agarré el auricular, presionando el botón de transmisión con tanta fuerza que sentí el plástico crujir.
«Comando, aquí sargento primero Carlos Montilla», grité, mi voz rompiéndose. «Solicito enlace inmediato con Fiscalía Militar. Emergencia». La estática respondió primero, seguida por una voz confundida y lejana. «Montilla, aquí base. ¿Cuál es su situación? Reporte bajas. ¿Están bajo ataque?» La sombra bloqueó la ventana por completo. La oscuridad en la habitación se volvió asfixiante. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón, pesando su valor. El silbido cesó. Ahora solo había una respiración rasposa, justo en mi nuca, aunque la ventana estaba a 3 metros. «Escúcheme», grité al micrófono, cerrando los ojos, negándome a mirar a la muerte a la cara. «Confieso la comisión de delitos graves. Yo, Carlos Montilla, encubrí la agresión doméstica del soldado Ramírez hace 3 meses, falsifiqué los informes, tenía conocimiento de las actividades ilícitas del teniente Rivas y no reporté nada. Soy culpable de obstrucción de justicia y complicidad». La presión en el aire aumentó. Sentí el aliento gélido de la cosa rozando mi oreja. Estaba esperando, estaba escuchando. No le importaba el código penal militar, le importaba la admisión, la verdad expuesta. «Solicito mi arresto inmediato», sollocé, las lágrimas mezclándose con el sudor y la suciedad en mi cara. «Me entrego, acepto el castigo. Juro por Dios que acepto el castigo de los hombres. Envíen a la policía militar, me entrego». Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Incluso la lluvia pareció detenerse. Mantuve los ojos cerrados, temblando violentamente, esperando sentir los dedos fríos cerrarse alrededor de mi garganta o escuchar el crujido de mis propias costillas. La voz del operador de radio sonó, nítida y burocrática, rompiendo el hechizo sobrenatural. «Recibido, sargento Montilla. Su declaración ha sido grabada. Se le ordena permanecer en su posición y deponer las armas. Una unidad de extracción va en camino para proceder con su detención. Cambio». Abrí los ojos. La ventana estaba vacía. La silueta imponente había desaparecido. La presión en el pecho se disipó, dejando solo un vacío doloroso y el agotamiento extremo. El olor a podredumbre comenzó a desvanecerse, reemplazado por el olor limpio de la lluvia y el ozono. Miré a Pérez. El muchacho estaba acurrucado en posición fetal, mirándome con una mezcla de horror y confusión. No entendía lo que acababa de pasar. No entendía que acababa de intercambiar mi vida por mi libertad. Había vendido mi futuro a una celda de prisión para evitar terminar en ese saco de huesos. Me dejé caer contra la pared, con la radio aún en la mano, el cable enroscado en mis dedos como un rosario. Afuera, muy a lo lejos, el silbido comenzó de nuevo. «Do, re, mi, fa, sol, la». Sonaba cerca, muy cerca. Me estremecí, pero luego mi mente lógica, la parte que mi abuelo me había enseñado, corrigió el pensamiento. Si sonaba cerca, significaba que estaba lejos, se estaba alejando. Se llevaba a Rivas, se llevaba a Ramírez, se llevaba a los que no habían pagado. «Sargento», susurró Pérez con la voz rota, «¿se fue?». Asentí lentamente, mirando mis manos manchadas de barro. «Sí, hijo, se fue». «¿Por qué?», preguntó, mirando la ventana vacía donde el teniente había encontrado su fin. «¿Por qué a nosotros no?». «Porque ya no le sirvo», murmuré, sintiendo el peso de las esposas invisibles que pronto serían reales. «Ya no soy una presa que esconde su suciedad. Ahora soy propiedad del Estado, y él no roba lo que ya está condenado». El amanecer tardaría horas en llegar. Nos quedamos allí, en la oscuridad de las ruinas, escuchando la lluvia y esperando a los camiones que vendrían a llevarme a una jaula de concreto. Por primera vez en mi vida, la idea de la prisión no me parecía un castigo, sino el refugio más seguro del mundo. Mientras el silbido sonara fuerte y claro en mis oídos, sabría que el monstruo estaba lejos. El verdadero terror sería el día en que dejara de escucharlo, o peor aún, el día en que empezara a sonar distante otra vez.
3 semanas después del incidente, mientras esperaba la confirmación de mi sentencia en una celda de aislamiento en Ramo Verde, tuve acceso limitado a los informes oficiales preliminares. Lo que leí fue un ejercicio de creatividad burocrática diseñado para mantener la cordura de los altos mandos en Caracas. Ataque de fauna silvestre no identificada, histeria colectiva inducida por estrés de combate y, en el caso del teniente, una desafortunada deserción seguida de desaparición en territorio hostil. Sin embargo, cualquier llanero que haya crecido entre los estados Apure, Portuguesa o Barinas sabe que lo que patrulla esas sabanas no aparece en los manuales de zoología, sino en las pesadillas compartidas de 2 naciones. Lo que nos casó aquella noche tiene un nombre que se susurra con reverencia y terror desde hace siglos: el Silbón. Para el mundo académico y los folcloristas urbanos, esta entidad es simplemente una manifestación cultural de la región de los llanos, esa inmensa extensión de tierra que Venezuela comparte con Colombia. Los antropólogos lo clasifican como un espanto o una ánima en pena, una historia moralizante diseñada para mantener a los hombres en el camino recto. No obstante, reducirlo a una fábula para asustar niños es un error fatal que muchos han pagado con su vida. La leyenda, en su versión más cruda y visceral, narra la historia de un joven malcriado y violento, acostumbrado a que sus padres cumplieran cada uno de sus caprichos, por oscuros que fueran. Según la tradición oral más antigua, que data de mediados del siglo XIX, la tragedia comenzó con un antojo gastronómico perverso. El muchacho exigió comer asaduras, vísceras de venado. Su padre, un hombre noble pero sumiso, salió de cacería para complacerlo, pero tras una jornada infructuosa, regresó con las manos vacías. Enfurecido por la negativa y poseído por una ira antinatural, el hijo atacó a su propio padre, destripándolo con un cuchillo de monte para extraerle las vísceras que tanto deseaba. Al regresar a casa y entregarle las entrañas a su madre para que las cocinara, la mujer notó que la carne no se ablandaba, descubriendo con horror el crimen atroz que se había cometido. La retribución fue inmediata y brutal, marcando el nacimiento del monstruo. El abuelo del joven, patriarca de la familia, decidió aplicar la justicia llanera, esa que no necesita jueces ni tribunales. Ordenó atar al muchacho a un poste en medio del patio, el botalón, y le propinó una lluvia de latigazos con un mandador de pescuezo, rompiéndole la espalda y desollando su piel. Para asegurar que el dolor fuera eterno, lavó las heridas abiertas con aguardiente y ají picante, una tortura que arde más allá de la carne, penetrando hasta el alma. Finalmente, lo soltó en la sabana, maldiciéndolo pató la vida, y asusó al perro de la casa, llamado Tureco, para que lo persiguiera hasta el fin de los tiempos. Desde entonces, vaga por la llanura, un espectro condenado a cargar un saco de lino sucio a sus espaldas. Originalmente, se decía que el saco contenía los huesos de su padre, pero los ancianos de la región, esos que han visto cosas que la ciencia niega, aseguran que la carga ha aumentado con los siglos. El Silbón es un coleccionista. Añade a su costal los huesos de sus víctimas, aquellos desafortunados que se cruzan en su camino y que cargan, al igual que él, con el peso de la culpa, la violencia o la depravación. La característica más distintiva y letal de esta entidad, aquella que experimentamos con horror absoluto durante la patrulla, es su silbido. No es un sonido aleatorio, es una escala musical perfecta y escalofriante. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sube hasta un tono agudo que rompe los tímpanos y luego desciende abruptamente. Pero la verdadera trampa radica en su naturaleza engañosa, una ilusión acústica sobrenatural que desorienta a la presa. La regla de oro, conocida por cualquier campesino desde Arauca hasta Guanara, es la inversión de la proximidad. Si el silbido se escucha estridente, cercano y ensordecedor, el espíritu está lejos y el viajero puede respirar con cierto alivio. Por el contrario, si el silbido suena lejano, como un eco moribundo en el horizonte, la muerte está a menos de 1 metro de distancia. Esta particularidad no es un simple efecto sonoro, es una táctica de caza. El silbón juega con la esperanza de sus víctimas. Cuando escuchamos aquel sonido distante tras la muerte de Ramírez, nuestra mente lógica nos decía que la amenaza se alejaba, cuando en realidad
La criatura estaba respirando en nuestras nucas, invisible a los ojos, pero tangible en el aire helado que la rodea. Es una entidad que se alimenta del miedo y la confusión antes de reclamar los huesos. Expertos en parapsicología y cronistas locales coinciden en que el Silbón no ataca indiscriminadamente. Aunque es un espíritu maligno, opera bajo una lógica retorcida de justicia kármica. Tradicionalmente, se dice que persigue a los mujeriegos y a los borrachos. A los primeros los desmembra y les quita los huesos para meterlos en su saco. A los segundos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que llevan en el cuerpo. Sin embargo, nuestra experiencia militar reveló una faceta más oscura de la leyenda. El Silbón caza la suciedad moral en todas sus formas. Ramírez era un golpeador de mujeres encubierto. El teniente era un corrupto que se lucraba con el hambre del pueblo. Y yo era el cómplice silencioso que permitía que todo ocurriera bajo la excusa de la lealtad castrense. La entidad no vio uniformes ni rangos esa noche, vio manchas en nuestras almas. El único que sobrevivió ileso, además de mí, fue el soldado Pérez, un muchacho nuevo, inexperto y sobre todo inocente. El espectro lo ignoró por completo porque su saco no tiene espacio para huesos limpios. La protección contra esta fuerza es casi inexistente para un soldado moderno armado con fusiles de asalto. Las balas atraviesan su cuerpo alargado y esquelético, descrito a menudo como un gigante de más de 3 metros que se mece con el viento por encima de las copas de los árboles sin causarle daño alguno. El folclore sugiere que la única defensa real es el ladrido de un perro, pues le recuerda al tureco que lo mordió durante su maldición, o el chasquido de un látigo. También se dice que mencionar el nombre de su abuelo o portar ají puede alejarlo. Pero en medio de la oscuridad, cuando la tecnología falla y el entrenamiento militar se desmorona, la única salvación posible es la confesión. Aceptar el castigo terrenal fue mi escudo. Al admitir mis crímenes por la radio, me convertí en propiedad de la justicia humana, y por alguna ley arcana y antigua, eso me sacó de su jurisdicción sobrenatural. El Silbón desprecia lo que ya está roto y enjaulado. Él busca la arrogancia de la impunidad. Ahora, sentado en esta celda de concreto, entiendo que las leyendas no son cuentos del pasado, son advertencias vivas, mecanismos de control social que existían mucho antes de que se trazaran las fronteras o se redactaran las constituciones. En los llanos venezolanos, la noche tiene dueño, y su silbido es la única sentencia que no admite apelación. Han pasado 180 días desde que la patrulla fue diezmada, y las paredes de mi celda en la prisión militar de Ramo Verde se han convertido en la única geografía que mis ojos toleran. Aquí, el aire huele a desinfectante barato y a humedad rancia, una mezcla aséptica que, irónicamente, me resulta más reconfortante que el aroma a tierra mojada y vegetación podrida de los llanos. La rutina carcelaria es estricta, monótona y predecible. Todo lo contrario al caos primordial que gobierna esas planicies infinitas donde la lógica táctica no tiene cabida. Mis abogados, pagados por la familia y desesperados por reducir mi sentencia, insisten en que apele, argumentando estrés postraumático o locura temporal, pero yo me mantengo firme en mi confesión. No entienden que esta condena de 15 años por corrupción y encubrimiento no es una pena que estoy purgando, sino el precio del alquiler por mi seguridad. La versión oficial de los hechos, redactada por coroneles que jamás han pisado el barro más allá de un campo de golf, fue una obra maestra de la ficción burocrática. El informe final determinó que nuestra unidad fue emboscada por un grupo irregular colombiano fuertemente armado, probablemente disidentes que protegían la ruta de contrabando. Las muertes del soldado Ramírez y del teniente fueron atribuidas al impacto de ondas expansivas de granadas de mortero, una explicación ridícula diseñada para justificar por qué sus huesos estaban pulverizados sin que hubiera un solo orificio de bala en sus uniformes. Nadie cuestionó por qué no había cráteres en el suelo, ni por qué nuestras armas no habían sido disparadas. La institución necesitaba héroes caídos y chivos expiatorios, no cuentos de fantasmas que desmoralizaran a la tropa.
El soldado Pérez, el único otro sobreviviente de esa noche maldita, fue transferido a una oficina administrativa en el centro de Caracas. Dicen que no habla, que pasa sus días archivando papeles con la mirada perdida. Pero al menos está vivo. Su inocencia fue su salvaconducto, tal como mi culpa confesada fue el mío. Sin embargo, la evidencia de lo que realmente ocurrió persiste en mi cuerpo y en mi mente, indeleble como una cicatriz de quemadura. A pesar de la seguridad del concreto armado y las rejas de acero, el sueño se ha convertido en un lujo inalcanzable. Paso las noches en vela, sentado en el borde del catre, escuchando los sonidos del penal, el tintineo de las llaves de los guardias, los ronquidos de los presos en las celdas contiguas, el goteo incesante de una tubería rota. Busco desesperadamente aferrarme a estos ruidos humanos, mundanos y explicables, para no dejar espacio al silencio, porque es en el silencio donde la memoria auditiva traiciona, donde el viento que se cuela por los barrotes comienza a modularse en una escala musical que conozco demasiado bien. Mis manos todavía tiemblan cuando recuerdo la textura del saco que esa cosa arrastraba, el sonido seco y crujiente de los huesos chocando entre sí, un recordatorio macabro de que todos somos, en esencia, frágiles estructuras de calcio esperando ser quebradas. A menudo reflexiono sobre la naturaleza de la justicia mientras observo cómo la luz de la luna se filtra a través de la pequeña ventana enrejada. Los hombres hemos construido tribunales, redactado códigos penales y diseñado sistemas complejos para juzgar el bien y el mal, creyendo arrogantemente que somos los únicos árbitros de la moralidad. Pero allá afuera, en la inmensidad de la sabana, operan leyes mucho más antiguas, estatutos escritos en la memoria de la tierra que no requieren jueces ni jurados, solo verdugos. El silbón no es simplemente un espectro del folclore para asustar a los niños, es una fuerza correctiva, un mecanismo de control ancestral que se activa cuando la impunidad humana supera cierto límite. Nosotros, con nuestros uniformes y nuestras armas automáticas, pensamos que podíamos imponer nuestra voluntad sobre el territorio, ignorando que el territorio tiene sus propios anticuerpos para purgar la enfermedad de la corrupción. Mi error no fue solo encubrir un crimen doméstico, sino creer que mi rango militar me otorgaba inmunidad contra las consecuencias espirituales de mis actos. Al final, la única forma de escapar de una jurisdicción sobrenatural fue someterme voluntariamente a la jurisdicción humana, convirtiéndome en un número de expediente más, indigno de la atención de un cazador de almas. Esta noche, una tormenta eléctrica azota los alrededores de la prisión y el estruendo de los truenos hace vibrar los cimientos del edificio. La lluvia golpea el vidrio reforzado con violencia, lavando el polvo del mundo exterior, pero yo sé que hay manchas que el agua no puede borrar. Me acerco a la ventana, sintiendo el frío del concreto en mi frente, y agudizo el oído más allá del vendaval. Y entonces lo escucho. Es un silbido suave, casi imperceptible, que suena increíblemente lejano, como si proviniera del otro extremo del país, allá en el horizonte donde el cielo toca la llanura. Cualquier otro hombre sentiría alivio al escucharlo tan distante, pero yo siento cómo se me hiela la sangre y al mismo tiempo una sonrisa amarga se dibuja en mi rostro, porque conozco la regla inversa: si suena lejos es porque está aquí, justo al lado, quizá flotando fuera de mi ventana, separado de mí solo por unos centímetros de muro y una confesión firmada. El silbido se repite, melódico y lejano, confirmando su presencia inmediata. Cierro los ojos y suspiro, abrazando mi encierro. Mientras yo siga preso, él no puede tocarme. Soy fruta podrida que ya cayó del árbol. Sigue silbando, susurro a la oscuridad, recostando la cabeza contra los barrotes fríos. Mientras suenes así de lejos, sé que mi condena me mantiene a salvo.